Bienvenidos a otro programa de Perspectivas Ambientales, un espacio para conversar, para educar de temas innovadores, de distintas visiones, de políticas públicas y propuestas que contribuyan a mejorar la conciencia ambiental. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante porque el mundo cuenta con un nuevo tratado sobre los océanos o sobre alta mar. Y para esto tenemos a Walter Schultz, que él es director de Ambiente de la Cancillería del Ecuador. ¿Quién mejor que él, que ha venido acompañando todo este proceso de negociación sobre estos temas? Yo quisiera hacer una muy breve introducción porque creo que es necesario que ustedes entiendan lo importante que es este nuevo tratado, ya que mundialmente es conocido la CONVEMAR, ¿no? Que es la constitución de los océanos y de los mares que fue ratificado en 1994 por más de 60 países, actualmente son 168, me parece que son que ya forman parte. Y claro, entendiendo que la CONVEMAR como un convenio marco nos ayuda a regular las actividades de lo que conocemos dentro del mar territorial, que son 12 millas, dentro del mar de la zona, ¿cómo se llama después del mar Zona territorial? contigua, La contigua, zona antigua. exactamente, que son otras 12 millas, ¿no es cierto? Después tenemos la zona económica exclusiva, que son las famosas 200 millas, la plataforma continental y ya lo que es alta mar. En alta mar, obviamente, no hay jurisdicción de los países y ahí es donde ocurre de todo, ¿no? Porque nadie, pues, regula, es de todos y no es de nadie. Y ahí tenemos siempre, como les digo a mis alumnos, es donde pasa la tragedia en los comunes. Todos son dueños de la pesca, de los recursos, etcétera, y nadie se hace cargo o no hay una regulación. Por eso es que es tan importante este nuevo tratado sobre justamente esa parte de alta mar. Entonces, dicho esto, Walter, quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que pasó y cómo se dio este proceso, porque ha durado como 20 años este proceso, ¿no? Si bien recuerdo, ha sido un proceso que las organizaciones ecologistas, los pequeños estados insulares del Pacífico, del Caribe, que obviamente son los más vulnerables, han estado persiguiendo justamente este tratado se ha demorado como todo esto, pues muchos años, pero finalmente se aprobó. ¿Cómo fue? ¿Y cómo fue la aprobación y todo este proceso? Sí, muchísimas gracias, Verónica. Un saludo cariñoso para ti y para todos los que nos escuchan este momento y que también podrán ver posteriormente esta grabación. Efectivamente, es un proceso muy largo que arrancó ya hace casi 20 años, en el 2004. Imagínate, se creó el primer grupo de trabajo informal de Naciones Unidas a nivel de la Asamblea General para estudiar recién los temas relacionados con la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica marina en las áreas que, como bien decías, se le dice alta mar, pero es las áreas, el nombre largo, que lo diré solo una vez, es zonas marinas fuera de la jurisdicción nacional o más allá de la jurisdicción nacional, BBNJ o ABNJ. Y con orgullo puedo decir que Ecuador, aún desde esos momentos, porque el grupo se creó en 2004, pero luego tuvo reuniones operativas desde el 2006 al 2015, 9 años, 9 reuniones durante esos años. Y Ecuador fue uno de los pocos países, éramos 20 países prácticamente que participábamos activamente en esos años en el grupo de trabajo. En Nueva York tuve la suerte de estar allá 5 años de ese periodo, donde estuvimos debatiendo, estudiando con retiros, talleres, seminarios, tratando de recopilar la mayor información científica posible, porque obviamente como diplomáticos ni siquiera tenemos toda la capacidad para asimilar todo lo que significa la riqueza de la biodiversidad, el alta mar y su potencial, para luego poder ver hacia dónde poder llevar una regulación. Hasta el 2017, que ya se dio la resolución madre, digamos, de la Asamblea General, famosa 72/249, que convocó
ya una conferencia intergubernamental bajo los servicios de la ONU para examinar ya las recomendaciones de un texto de un tratado. Y estableció 4 ejes temáticos. Pero antes del 2017 de esta resolución, un punto también de inflexión importantísimo lo marcó la conferencia Río Más 20. Tú recordarás todo el impulso que tuvo Río Más 20 con quizás una de las últimas conferencias multilaterales de negociación real, porque el texto, el futuro que queremos, lo negociamos también como 1 año y medio en Nueva York. Y si bien era un texto gigantesco, tenía un capítulo específico sobre océanos, que de hecho tenía Ecuador y en lo personal yo el encargo de negociarlo por todos los países en desarrollo, el G77 más China, y tenía un párrafo, el 162, que es el que le daba el mandato político más fuerte ya a nivel de jefes de Estado cuando se reunieron, ya llegaron los presidentes de Río, después, como te digo, de 1 año y medio de negociación, para darle este push político para este tratado. Y esto fue lo que permitió 2 años después tener la resolución con estos 4 ejes del tratado. 2017 no fue suficiente, hubo 4 sesiones de negociación del 2018 al 22, en medio con las para de pandemia además, y ya en el 2022 la 5ª sesión, que fue en el 2022, la primera parte en agosto y la segunda febrero-marzo reciente del 2023, donde pudimos llegar a este histórico logro de la comunidad internacional al aprobar este tratado. Esto en cuanto al proceso. Imagínense todo lo que tú nos cuentas, lo importante que es entender que no son, no, son procesos que no se hacen de la noche a la mañana, que es un trabajo complicadísimo, técnico, diplomático, entender el contexto internacional, entender lo que tú dices, todo lo que conlleva un tratado, qué está cediendo el país, qué está asumiendo como compromisos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y qué hay de intereses económicos también? Porque eso es uno de los principales temas de cada país, de la región, que a veces se queda entrampado a las negociaciones, ¿no? Entonces, al momento de establecer los límites, por ejemplo, de la actividad pesquera, que obviamente es una importante fuente de ingresos, pero también que puede destrozar a los océanos, como hemos visto, una mala pesca o pesca con ciertos instrumentos que no deberían existir, que va arrastrando tortugas, delfines, tiburones, etcétera, y pues simplemente no genera sostenibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es bien complicado. Yo aplaudo siempre estos procesos de negociación. Creo y el mundo amerita una urgencia en todos estos procesos. No podemos esperar ya tanto y creo que eso es uno de los logros con este nuevo tratado que ya estamos alertas y cada vez creo que las negociaciones son más rápidas, ¿no? Y los acuerdos son más rápidos por la urgencia que vive el planeta en todo sentido. Y ahora, si este acuerdo todavía no está ratificado, ¿verdad? Tiene que entrar a todo el proceso de adhesión formalmente y después supongo que esto tardará años, pero entiendo que Estados Unidos, China y la Unión Europea están adentro, ¿verdad? Y eso supongo que ayudará a montones en tener esta ratificación. Sí, eso es un tema que todavía está justamente en desarrollo, ¿no? Porque lo que se logró el pasado 3, 4 de marzo realmente en el cierre de un día extendido con esas últimas 40 horas seguidas de negociación, sin parar, o sea, en la madrugada seguimos negociando en distintas salas amanecidos durante esas 40 y pico de horas seguidas, fue acordar el texto. En la pantalla se lo cerró, el texto no se lo va a mover más en términos sustantivos. Yeah. Obviamente de aquí tendrá que pasar a lo que le llaman en inglés legal scrapping, a una suerte de edición legal. Ya se ha convocado recién el día de ayer al grupo de trabajo que se va a encargar de esta edición legal. Una vez finalizado este trabajo, se lo traduce a los otros restantes 5 idiomas de los oficiales de Naciones Unidas, incluyendo el español, por supuesto.
y se circula el texto ya en los 6 idiomas, hay revisiones, hay unas semanas incluso para poder hacer comentarios, y todo eso terminará más o menos el 19, está previsto el 19 de mayo con la última entrega, y el 9 de junio se ha previsto desde el lado de la Secretaría, ya por carta, su adopción, su emisión formal, Mm, para intentar reunir de nuevo al grupo de trabajo, o la conferencia, perdón, reanudada a finales, la segunda, tercera semana de junio, para su aprobación, recién como aprobación formal, vía una resolución de la Asamblea General. De ahí habrá un evento o ceremonia de suscripción, como suele haber en Naciones Unidas, generalmente se lo hace en septiembre, y ahí recién se abriría el periodo de ratificaciones. Requiere para entrar en vigor 60 ratificaciones. Este mm. número también fue sujeto de un montón de debates. Ya me Eh, imagino. Algunos países queríamos un número más pequeño, otros, muchos, los que no están muy a favor de esto, el número más alto posible. El final se quedó en 60 con el mismo número que requirió la CONVEMAR para entrar en Ya, vigor. ya, Solo para que tengan referencia, 60 fue el requerimiento de CONVEMAR y tardó 12 años para entrar en imagínate. vigor. Luego ha ido evolucionando, ¿no? El acuerdo de Nueva York de pesca que requería 30 duró 6 y medio, CBD es 30 también, pero solo un año y medio, y el Ujú. acuerdo de París, que 55 ratificaciones con el otro componente de 55 por emisiones, globales 11 meses. Nagoya 4, o sea, 50 ratificaciones en 4 años, y Minamata, que es más reciente, 50 ratificaciones en 4 años. Así que no hay una regla, digamos, para Hay una saber cuánto regla. se demorará en entrar Ujú. en vigor, pero sí, sí se estima que serán algunos años, ¿no? Yo diría mínimo 3, 4 años mínimo. Con los procesos internos, 3 años capaz, sí, 4. Bueno, esperemos que todo sea más rápido por el bien del planeta. Uno de los temas que llamó la atención, Walter, y que tú estuviste ahí en las negociaciones, es el tema de recursos genéticos marinos. Sabemos que hay un potencial enorme, no solamente de minería, sino también de temas de medicina, de farmacéuticos, de muchos de los usos que se pueden dar, ¿no? Alimentos, cosméticos, etcétera. Y ese como entendido como el material biológico que procede de justamente de plantas, de animales del océano, que pueden traer un montón de beneficios a la humanidad. Ese fue uno de los claves temas que por los cuales ahí se estuvo generando gran debate, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que querían unos y qué es lo que querían otros? Cuéntanos, cuéntanos. Con inmenso gusto. Sí, ese efectivamente fue el punto de más controversia desde el inicio. Desde el inicio del debate de la negociación siempre sabíamos que era el punto más sensible, a pesar de que casa adentro, nuestro sector pesquero industrial siempre vio como el más sensible el tema de la no injerencia con las competencias de las regulaciones que ya existen para las pescas, tanto en nivel global como el Acuerdo de Nueva York, la misma CONVEMAR o las OROPS, organizaciones de ordenamiento pesquero. Pero en el global, el tema más sensible fue sin duda el de recursos genéticos marinos, porque ahí, como tú bien decías, está el potencial de mayor beneficio económico y interés económico, por ende, detrás de la negociación. La Convemar no regula, porque no se conocía ni siquiera en esa época cuando se Ujú, le adoptó el beneficio económico de esos recursos, incluso algunos a profundidades muy grandes, donde incluso la vida, estos microorganismos surgen no por fotosíntesis, sino por fuentes termales, son extremófilos porque resisten a falta de luz, a temperaturas extremas, y estos microorganismos, esos recursos genéticos marinos, pueden tener un potencial de cura para el cáncer, de cura para un montón de enfermedades, uso también de gran potencial económico en industria farmacéutica, cosmetológica y otros, ¿no? Y sabemos que como es la ley que tú bien decías, la tragedia de los comunes, es de todos y no es de nadie, al mismo tiempo la regla es first come, first serve, el que primer llegado, primer servido, es el que
un puñado de países, que tienen la tecnología como para llegar hoy en día y patentar esos recursos, son los que no querían que se establezca una distribución de los beneficios económicos, sobre todo beneficios monetarios, del uso futuro, comercialización de esos recursos. Nosotros peleábamos porque el principio que se aplica a esto sea el principio de patrimonio común de la humanidad, y por ende, derivado de ese principio, que es el mismo que se aplica a los minerales y Mm, al régimen hoy en día para la explotación de minerales, de minería submarina, cualquier beneficio económico tenga que ser distribuido. Y esa fue una de las grandes disputas, con un derivado que es un tema que ni Nagoya lo ha logrado resolver, mm, que es, además de los recursos genéticos, la secuencia de información digital, o sea, el DSI, el concepto en inglés, que es incluso de mayor potencial todavía económico que los recursos como tal. Los recursos, como saben, tampoco soy experto, pero es cualquier material, ¿no? De origen vegetal, animal o microbiano que contenga estas unidades funcionales de herencia. Pero en cambio, la secuencia de información digital no es el material en sí mismo genético, sino es la secuencia justamente de la base de datos, o sea, de la información genética que se puede utilizar en cualquier aplicación. Y este es sin duda hoy en día el recurso que es más valioso. Escuchaba una analogía, leí una analogía en un artículo que es como en una biblioteca. Los libros, su valor en el papel, en el material, versus la información que está en esto. Entonces, es un poco ujú. así. Los recursos genéticos vendrían a ser en suerte de libros de una biblioteca, pero la información de secuencia de información digital es como el contenido o el valor de libros. Y es ahí también donde hay una disputa, porque los países desarrollados, particularmente los que tienen esta capacidad hoy en día ya para llegar a esa información y utilizarla de manera comercial, no querían que se haya ese beneficio. Se logró por suerte establecer el principio. Todavía no el mecanismo exacto de distribución o el porcentaje de distribución, pero sí se puso como principio que la secuencia de información digital también sea parte de la distribución equitativa de beneficios para los países en desarrollo. Así que esto creo que fue el tema más disputado, sin duda, hasta el final de la negociación. Seguro, uy, es el debate sobre esto. Y eso justamente me trae a colación sobre el tema de patentes, porque igual, por ejemplo, si estamos hablando, ¿quién podría explotar las profundidades del Océano Atlántico o el Pacífico? ¿No es cierto? Si se encuentra, por ejemplo, un alga importante con propiedades medicinales, ¿quién podría explotar la producción? Obviamente lo que tú dices, los países desarrollados con tecnología y todo lo demás. Y en la actualidad, tan solo creo que 10 países acaparan el 90% de las patentes de productos fabricados, ¿no? Con genes marinos que son los que ya han estado incursionando en todo el tema, que son, creo que Alemania, Estados Unidos, Japón, ¿no? Entonces, eso nuevamente demuestra la desigualdad entre países tan ricos como estos, ¿no? Que acumulan el 70% de las patentes, y con países de menor tecnología, ¿no? En el caso de los países caribeños, de nosotros mismos, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer una distribución equitativa de estos recursos? Eso supongo que todavía va a seguir en debate, ¿no? El mecanismo, cómo distribuir eso eh, equitativamente, que todavía creo que, como tú dices, ni siquiera Nagoya ha podido hacerlo. Sí, por suerte se dejó a las COPs esta tarea, ¿no? Y basado en primeros mandatos que sí quedaron ya en el papel, que es de notificación. O sea, mucho del BBNJ, su operatividad va a basarse en notificación. Es un acuerdo de mucha transparencia y cooperación basada en esa transparencia justamente o en ese flujo de información. Porque un problema son los países, pero como tú bien decías, pero también son las empresas. Solo BASF Mm. tiene el 40% de las Wow. patentes de recursos genéticos marinos de océanos, imaginas. Imagínate, Entonces, una empresa, entonces, claro, eh, claro.
hay obligaciones, tanto para las empresas como para los países, de hacer notificación antes de un crucero de exploración, después del crucero, tiene que tener un plan de manejo de la data que va a recopilar, tiene la obligación, y eso es lo novedoso, de utilizar un mismo batch identificador estandarizado para categorizar, digamos, cada una de sus muestras. Ujú. Tiene que subir esa data a una base de datos abierta. Obviamente no al inicio, ¿no? Pero cuando ya está, cuando ha recopilado esta información. Y también tiene que publicar los resultados de la utilización. Hay las 3 P famosas, ¿no? Publicación, patente y productos. En el tema de patente, claro, no se logró establecer, introducir principios que sí estuvieron en algún momento en la última sesión en la mesa de negociación, como los que se tienen en términos de salud, en la OMS, se ha logrado, también se logró en caso de VIH-Sida, o sea, salvaguardas de ese tipo para exclusión en ciertos casos de patentes, de derechos de patentes. Justamente se pensaba, ¿no? Si aquí está en esa farmacéutica, en ese recurso genético demostrado que de ahí salió una cura para algún tipo de cáncer, eso debería en principio poder liberarse de los derechos de propiedad intelectual. No se logró esto, pero sí al menos un reparto del beneficio. El principio de que tiene que haber un reparto de un porcentaje del beneficio comercial del uso de este patente. En algún momento dado estuvo sobre la mesa entre la cuarta y la quinta sesión, y entre la quinta primera y la reanudada, un porcentaje que era el 2%, apenas el 2% del beneficio económico, utilidades, ¿no? Netas, de la futura explotación de recursos de un producto basado en recursos genéticos obtenidos del área BNJ, pero no hubo acuerdo y se lo sacó. Se quedó hasta como una tarea para la primera COP, para que empiece a determinar Ah, este ok, porcentaje. ok. Será otras negociaciones complicadas Pues sí, cuando ya entra pues, en vigor. Sí. camino arduo para continuar. Oye, Walter, y otras de las dos preguntas que siempre estamos pendientes. La una es con relación a pesca. Como vemos, todo lo que está en aguas jurisdiccionales de alguna forma se puede controlar. Pesca ilegal, barcos de otras naciones que vienen a pescar dentro de la zona exclusiva, etcétera, que ya tenemos algunos casos. ¿Qué pasaría la regulación de la pesca en alta mar, donde todo el mundo puede entrar? Sí, con gusto. Sí, como decía antes, la pesca ha sido siempre una preocupación, ¿no? Tanto para el contexto global como para nuestra propia realidad. Sabemos que tenemos la mayor flota pesquera de atún del Pacífico Sur. Tenemos, es generadora de importantes recursos para el país, de fuentes de empleo, y hay esfuerzos muy importantes, sin duda, del sector para mejorar sus prácticas de sostenibilidad y garantizar el recurso a largo plazo. Sin embargo, hay otros problemas de la pesca, ¿no? La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, otros impactos también a los recursos de todo tipo, incluso nuestra situación también con la flota pesquera extranjera, por lo cual siempre vimos que tenía que haber un balance, ¿no es cierto?, en esta regulación. Entonces, se excluye a la pesca, el acuerdo no cubre a la pesca que ya está regulada por el derecho internacional ¿Ya? y por las actividades. Entonces, toda la pesca que está ya regulada por el Acuerdo de Nueva York, por ejemplo, del 95, o por las OROPS, las organizaciones de ordenamiento pesquero, como la CIAT, la Comisión Interamericana de Atún Tropical, la OROP del Pacífico Sur, que es la más moderna, en nuestro caso, donde somos parte, u otras, no implicaría, justamente para evitar un curso de competencias, un sobrepasamiento, digamos, de las competencias. Se introdujo el principio de no menoscabo, pero lo que sí se introdujo es mucha necesidad de cooperación, de diálogo y de consulta. Es decir, tendrá que haber consultas a los OROP, y también las medidas, cuando una OROP adopte una medida de regulación, puede la COP pronunciarse para una suerte de reconocimiento de la misma. Eh, y otro detalle que es importante es que no se aplica, o sea, que se aplica a la pesca cuando ésta tiene un fin no de pesquería, sino justamente de uso de recursos genéticos marinos. Es decir, si se descubre que en la aleta del atún o en el ojo del atún, ponían de ejemplo en las conversaciones en pasillos, eh,
con los actores pesqueros que estuvieron muy presentes en todo el proceso, Ujú. tanto nuestros como de otros países, que ese recurso, que ese ojo o esa aleta tiene una molécula que de repente tendrá eh, un, un, un gran beneficio y se lo empieza a explotar con ese fin, entonces sí tendrá que entrar al régimen del BBNJ. Si es una pesca que es para comprar y vender eh, en términos del recurso como tal, pesquero, Ujú. ya no entraría, estaría regulado por los otros regímenes existentes. Entonces, Así como el tema de pesca. Y otro tema que topa la pesca es que uno de los 4 ejes del BBNJ es la creación de áreas marinas protegidas en alta mar. Nosotros tenemos importante experiencia en el Ecuador, creo, con el tema de áreas marinas protegidas. ujú, No se diga nuestra primera con la ujú. Reserva Marina Galápagos, ahora con la más reciente Hermandad, 60.000 kilómetros adicionales, y también la más reciente anunciada, pero todavía no formalizada, digamos, las 8 millas anunciadas por el presidente apenas en Panamá en la conferencia de nuestro océano. Costa. Ajá. Eh, Así es, de todo el perfil costero continental, correcto. Y vemos que sí es compatible, digamos, crear un área protegida eh, para, con el fin de conservación, que es su primer objetivo, sin duda, pero que también permita su uso, siempre que ese uso no vaya en contra de los fines objetivos de conservación que están establecidos. La diferencia aquí establece que el BNJ, que es importante, es que para crear un área protegida puede ser una propuesta de un país o grupo de países, tiene que hacer un montón de pasos, de consultas. Primero, presentar la propuesta a la Secretaría, pasa a un órgano científico y técnico, le hacen recomendaciones, puede hacer una revisión de esa propuesta y luego tiene que hacer consultas con todos los actores involucrados, los estados adyacentes, es decir, adyacentes en términos de océano, ¿no? Son los que están del Ajá. otro lado del océano donde se va a crear esta área, eh, donde tiene que hacer consultas a las OROPS, a las organizaciones existentes Región. también, regionales, sectoriales, tiene que hacerse con el sector privado, pueblos indígenas, si es que hay el caso, como el caso de los Islas del Pacífico, etcétera. Y además tiene que presentar desde ya un plan de manejo, que no es como existe en el momento a nivel nacional, crea un área y después presentar el manejo. Acá para crearla ya tiene que presentar. Entonces ahí pueden haber las medidas exactas y saber cómo va a funcionar y esas pondrán sin duda a tener también una relación con el tema pesquero. Así que eso está por verse el desarrollo de eso también. Ya, perfecto. Y una última que no se me quede en el tintero es el tema de la minería subterránea, ¿no? Submarina, que hay mucha preocupación por organizaciones ecologistas sobre el tema de la explotación minera. ¿Qué hay sobre eso? ¿Cuáles son las bases? ¿Qué es lo que se vislumbra? Sí, sobre ese punto, como ya existía una regulación por la parte 11 de la Convemar y todas las decisiones derivadas de la Autoridad de los Fondos Marinos, la ISA, por las siglas en inglés, no se establecieron disposiciones específicas sobre minería submarina, pero sí Mm. tiene relación con 2 capítulos, o con varios, digamos. Uno de esos, quizás el más importante, con el de evaluación de impacto ambiental. algún, cualquier actividad que vaya a ser realizada en alta mar y que se considere que tiene un potencial de daño, de impacto ambiental, tiene que pasar por una evaluación. Y esta evaluación también tiene que ser notificada, o sea, por el país que va a hacer esa actividad, que ha planificado esa actividad, notificada a la Secretaría, tiene que ser notificada, la Secretaría publica en un mecanismo de intercambio de información para que sea pública esa información y cualquier país puede entrar a hacer observaciones. Entonces, hay un mecanismo, como decía, a lo largo de todo el tratado, de transparencia, de notificaciones, de comentarios, para evitar un riesgo. También hay medidas de emergencia. En el caso de un derrame, por ejemplo, puede decidirse medidas de emergencia de manera extraordinaria Ya. por un tiempo que tienen que ser revisadas, pero como digo, la minería como tal submarina no está regulada, podrá tener algún tipo de control a través de este eje de evaluación de impacto ambiental que es uno de los 4 ejes del tratado, ¿no? Y también eventualmente podría decirse que al crearse áreas protegidas, también habrá
al menos en esas áreas, sin duda, la prohibición Ya. de llevar a cabo, o sea, podrán incluir la prohibición de llevar a cabo actividades de minería submarina por su impacto ambiental, ¿no? Esto todo es compatible además con el 30 por 30, que como sabemos, Claro. ya en diciembre en la COP de CBD se aprobó esta meta global de llegar al año 2030 con el 30% al menos de conservación de los océanos. Ok, entonces el tema minero submarino todavía está como pendiente de ver qué es lo que se hace. Ya, Sí, sí, ok. sí. Y en su ámbito propio, que es la ISA, ¿no? La Autoridad de los Fondos Marinos, donde hay una asamblea y un consejo, ¿no? Sí, Así sí, que perfecto. también por ahí tendremos que ponerle más fuerza también como país, creo yo, a la participación en ese foro. Por supuesto. Perfecto, mi querido Walter, hemos revisado qué cubre los objetivos, el proceso de negociación, los recursos genéticos, la pesca, las patentes, el tema minero. Entonces, yo creo que con esto nos queda súper claro sobre qué trata este nuevo tratado de los océanos o de alta mar. Como siempre, muchas gracias y felicitaciones, Walter, porque tu trabajo es sin duda alguna muy, muy bueno y siempre representando en alto al país y dando la oportunidad a todos nosotros que conozcamos un poquito más de cerca sobre algo que a veces vemos en titulares, pero que no terminamos de entender qué es lo que conlleva todos estos tratados y lo importante que es para la conservación del planeta. Así que con esto queremos cerrar este espacio agradeciéndote a ti, por supuesto, a todos ustedes, como siempre, por su sintonía y invitarles nuevamente a compartir con otras personas nuestra página web, darle un like, seguir nuestros canales digitales en Twitter, en Instagram, en YouTube, para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental. Un abrazo, mi querido Walter. Muchas gracias, Verónica. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.